Esta tarde voy a compartirles acerca de visitas inesperadas, ¿ok? Visitas inesperadas inspirados en Lucas capítulo 2 del versículo 8 al 20. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar bebés recién nacidos últimamente? Levante su mano, ¿ok? No es cierto que hoy día visitar bebés es más restringido que antes. Yo me acuerdo que antes, nació un bebé tal cosa, allá llegábamos con la familia, el regalo, y era un tiempo para compartir. Pero como ustedes saben, la pandemia cambió muchas de las dinámicas sociales y hoy día hablar de visitas, especialmente a bebecitos que son frágiles y demás, uno tiene que tomar algunas medidas, hay más restricciones y demás. Por ejemplo, en el año 2020 nació nuestra hija mayor, Eloísa, en julio de ese año, y era uno de los picos de pandemia que tuvimos en esa época. De hecho, no tuvimos visitas en casa por varios meses, solo mi mamá llegaba a ayudarnos con algunas cosas, pero podemos decir que esa temporada para nosotros fue ausente de visitas, pues por razones obvias. Mientras que con Elías, que nació el año pasado, fuimos un poquito más flexibles. Sin embargo, teníamos todavía algunas medidas de cuidado, algunas visitas, por favor, con el tapabocas, porque sabemos que estamos en un mundo que los virus andan de un lado para otro. Pero cuando Jesús nació, y recordemos que hace 8 días el pastor Silvio nos compartió una muy linda enseñanza acerca del nacimiento de Jesús, María y José recibieron varias visitas. Podemos intuir que por tratarse de estar ubicados en Belén, de donde pues tenían sus raíces familiares, aunque ellos venían del norte de Israel, seguramente algunos amigos, seguramente algunos familiares cercanos pasaron a saludar. No nos lo narra los evangelios, pero podemos intuir que son parte de las dinámicas familiares. Pero sí se nos presenta dos visitas muy interesantes, muy curiosas, muy inesperadas en los evangelios. Una que seguramente usted ya conoce muy bien, la que llaman de los magos, pero realmente se tratan de unos sabios de Oriente, y una segunda de los pastores de Belén, ¿ok? Quiero decirles que esas visitas eran no anunciadas, no eran amigos, no eran familiares de la familia de José, por lo tanto eran completamente inesperadas. Pero hay cosas, aspectos que podemos aprender, que pueden enseñarnos acerca del valor de tener una relación con Jesús, y es lo que voy a estar compartiendo en esta mañana en 3 puntos. Vámonos con el primero y hablemos de los pastores que antes de ir a hacer una visita inesperada, más bien fueron visitados de manera inesperada. Leamos Lucas capítulo 2, versículos 8 hasta el 14, que dice de esta manera, versión Reina Valera. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, fíjense otro de repente, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan al Señor, a Dios, y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a empezar a abrir un poco este pasaje, estos textos, y hablemos en primer lugar de los pastores, porque son los protagonistas en cierta forma de esta porción de Lucas. Y
echemos mano un poco del contexto y tratemos de entender un poco más la vida de un pastor de ovejas en los tiempos de Jesús. Por un lado, afirmamos que es un trabajo que era para personas humildes, es decir, no era un trabajo para el cual de repente alguien va a la universidad porque quiero pastorear ovejas, o en ese tiempo el SENA no capacitaba para pastorear ovejas. Era un trabajo común y corriente, pero era un trabajo que no tenía una importancia social como en nuestros tiempos diríamos un médico, un abogado o cualquier otro tipo de profesión que haya tenido una formación de por medio. En esos tiempos, si pusiéramos en una escala de los oficios más importantes a los menos importantes, el de pastor de ovejas estaría entre los menos importantes o reconocidos. Una persona que pastoreara ovejas no necesariamente era el dueño de las mismas. Había personas que tenían sus ahorritos y veían en las ovejas pues un buen negocio. Además sabemos que por los oficios del templo en Jerusalén habían sacrificios, entonces saber vender buenas ovejas pues era muy importante, aunque también se comía su carne y por supuesto también se aprovechaba su lana, como lo sabemos. Entonces personas que tenían ovejas contrataban pastores que sabían de este oficio y les encargaban pues el cuidado de las mismas. A pesar de que este era un trabajo que no tenía pues una importancia social, en la Biblia el oficio del pastor de ovejas se considera como un trabajo digno. De hecho, personajes bíblicos como Abraham, como Jacob, como Moisés, como el mismo David antes de ser rey, trabajaban cuidando ovejas, poquitas, muchas, empresarios o no empresarios, pero su profesión tenía que ver con ello. De hecho, Jesús mismo se identifica con el rol de pastor de ovejas. Él dice: yo soy el buen pastor. El trabajo por cuidar ovejas no era muy alto, era un trabajo, por decirlo así, como un salario mínimo. Por ende, las aspiraciones económicas no podrían ser muy altas por este oficio. Eran personas que tenían que ausentarse de su casa, de sus familias por algunos días, inclusive por algunas semanas, cuando de buscar pastos frescos se trataba. Y cuando los pastos frescos no están cerca, pues había que caminar algunas distancias para lograr encontrarlos. Por lo tanto, al ser personas que tenían ciertas ausencias, no eran los feligreses más fieles en términos de ir todos los sábados a la sinagoga porque se cruzaba con alguno de sus viajes. Entonces, ser pastor de ovejas implicaba que no era ser considerado un buen religioso en aquel tiempo, no por eso dejar de ser considerado un buen creyente. Ahora, sabemos que las ovejas tienen enemigos, animales del monte, lobos, perros salvajes y demás, y también ladrones. Por lo tanto, ser pastor de ovejas implicaba no solamente cuidarlas de día, sino en la noche hacer turnos de vigilancia, y por eso se asociaban entre varios rebaños y definir, bueno, tú cuidas de 12 a 3 de la mañana, otro cuida de 3 a 6, las vigilias de la noche, para asegurar que las ovejas estaban bien cuidadas. Ahora, como en cualquier trabajo, todos hablamos. Así como lo hacemos hoy día, hablamos con nuestros compañeros de trabajo, de fútbol, hablamos de la política, hablamos de la vida nacional, como también de las cosas personales, hablamos de la familia. Es normal hablar porque somos seres que vivimos y seres que compartimos. Yo me imagino que en la vida de los pastores ellos van contándose sus cosas de su familia, de sus hijos, cosas relacionadas con su pueblo, cosas relacionadas con los aconteceres de la vida nacional. Pues también, por ser judíos, obviamente dedicaban tiempo pues a las cosas del Señor. Me imagino a recordar los versículos bíblicos de la Torá, como cualquier buen creyente en el Señor. Ahora, si nos enfocamos un poco más en ese tipo de conversaciones relacionadas con aquello que trae esperanza a un pueblo,
muy seguramente entre sus conversaciones salía a relucir: mira, ya le van a subir los impuestos el próximo año, vamos a tener que pagar más predial, el IVA le van a subir, otra alza a la gasolina, ya el IPC está anunciado para saber cuánto nos toca pagar de arriendo, entre mil cosas más, ¿verdad? Obviamente estoy exagerando un poco, pero en ese tiempo los judíos vivían bajo un sistema de impuestos bastante alto. La burocracia romana tenía que nutrirse de lo que trabajaba la gente para sostener el aparato burocrático que tenían, entre otras cosas. Por eso los publicanos no eran personas muy amadas por el pueblo, porque muchas veces también exageraban en sus cosas. También me imagino que hablaban de los abusos de poder de los soldados romanos con relación a los judíos, cómo venían los maltratos. Imagino que por tener ovejitas de vez en cuando venían a buscarlos, a ver qué cosa había por ahí para ellos, entre otras cosas más. Parte de la vida normal de un judío en aquel entonces. Si miramos en su conjunto las narrativas de los evangelios y por qué Jesús enseña sobre ciertas cosas o actúa sobre ciertas circunstancias en la sociedad, podemos entender que en esos años la sociedad judía pasaba por tiempos de hambre, tiempos de pobreza, tiempos de mucha enfermedad. Por eso Jesús trataba con los leprosos. Los leprosos no tenían solución, Jesús los sanaba. También personas explotadas por un sistema injusto, personas muy endeudadas, y eso que no existían las tarjetas de crédito de hoy día. Clases altas opresoras aliadas con el sistema religioso o con los romanos, que oprimían a sus hermanos y los explotaban. También habían grupos rebeldes, por decirlo así, que buscaban una liberación del yugo romano por su propia cuenta. Era un tiempo de mucha tensión, un tiempo donde no había tanta esperanza. Si hablamos de lo económico, de lo social, de lo político, de lo religioso. El pueblo estaba sin condiciones prácticas, reales, prontas de decir: vamos a hallar la esperanza, va a haber un cambio para el país, vamos a dejar de ser colonia, vamos a tener nuestras propias aspiraciones como lo teníamos en los tiempos pasados. Y así como ellos, muy seguramente nosotros también tenemos nuestras conversaciones con nuestros compañeros, nuestros familiares, sobre la situación del país, la situación de la ciudad, el caos que muchas veces se ve o se lee de nuestra realidad, además de las diversas situaciones que pasamos en nuestra vida familiar, nuestra propia economía, nuestra familia, las enfermedades, en fin, hay muchas preocupaciones en medio de nosotros. Volviendo a este grupo de pastores, no nos dice si eran 4, 5, 6, por lo menos habla de plural y nos indica que al menos eran 2, y contemos de ahí en adelante. Eran personas muy dedicadas. Nos cuenta Lucas que estaban en las vigilias de la noche, es decir, estaban cuidando de su trabajo, y yo me imagino que conociendo las promesas de las Sagradas Escrituras con relación a que algún día vendría un Salvador para restaurar a Israel. Era parte de esa enseñanza que se transmitía desde las sinagogas, que se esperaba y que se transmitía de familia a familia. Algún día vendrá el Salvador, algún día vendrá un Mesías, y una expectativa que seguramente ellos guardaban, tenían en su corazón. Ahora, dicho todo lo anterior, en una de esas noches, y asumimos que el día que nació Jesús o un día después que nació el Señor, el punto es que Jesús estaba recién nacido, aparece un ángel. Tal vez la noche era tranquila, tal vez la brisa agitaba un poco las hojas de los árboles, la luna estaba en todo su esplendor, algunas ovejas roncando, no sabemos. Algo disruptivo pasó, algo que transformó su normalidad en un momento que jamás olvidarían. Dice Lucas que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor le rodeó con un esplendor. Es decir, no solamente fue el ángel que vino: hola, soy Gabriel, o Pepito, aquí estoy, sino hubo una atmósfera, hubo un resplandor impresionante que llamó la atención, y por ende
tuvieron gran temor. Yo también me asustaría si pasa alguna cosa similar, pero el ángel del Señor les dice: tranquilos, no teman, no se preocupen, yo no vengo aquí a hacerles daño. Y cuando hablamos de la manera como Dios, a través de ángeles u otra circunstancia, se muestra a nosotros, vemos un Dios que irrumpe en nuestras realidades, así como lo hizo con los pastores. Un Dios que irrumpe tu tranquilidad. Un Dios que inclusive se muestra cuando tú estás pasando una crisis o un momento difícil, porque una manera como Dios lo hace puede ser ángeles, puede ser un sueño, puede ser una palabra, alguien del Señor que viene y te dice: Dios me dio una palabra para ti, ha sucedido en mi vida, y esos momentos han sido totalmente impactantes y transformadores en medio de circunstancias que estaba viviendo, y siempre que ha pasado eso, yo he salido respirando tranquilo, entendiendo que el Señor está conmigo, que no debo temer, que hay paz, que hay esperanza para mi vida. No sé cuántos de ustedes han pasado también por circunstancias parecidas, donde una muestra de la gloria de Dios vino y te trajo paz, te trajo esperanza. Pues nuestros pastores que están en este relato se dieron cuenta de que esto era un suceso espiritual genuino. No era que comieron frijoles la noche anterior y soñaron que vino un ángel. No, era algo que vino e irrumpió su realidad. Y esto me lleva también a hacer algunas preguntas, y es: ¿cuándo fue la última vez que Dios irrumpió tu normalidad? ¿Cuándo fue la última vez que tú estabas en tu vida ordinaria y Dios viene y te toca, o Dios te muestra, te sacude, te deja saber que tú no estás solo o sola? ¿Cuándo fue la última vez? Y si no hay última vez o nunca ha pasado, anhelémoslo, pidámosle a Dios: déjame saber que tú estás a mi lado. Si estás pasando por una circunstancia difícil, dile: Señor, quiero saber que estás a mi lado. Si estás en medio de una vida tranquila y normal, dile: Señor, irrumpe cuando quieras. En cualquier momento tú puedes venir y dejarme saber que estás ahí y hay un propósito. ¿Qué dijo el ángel? No se preocupen, tranquilos, porque yo he venido para darles unas muy buenas noticias que son para alegrarse, y que así que como les va a alegrar a ustedes, les va a alegrar a todo el pueblo. Y si el ángel dice eso, es porque los pastores, como lo decía anteriormente, tenían esa expectativa de un Salvador que vendría algún día en su generación o una generación posterior. Dios eligió este grupito de personas sencillas, trabajadoras, para que recibieran esa visita inesperada, para ser portadores de las más maravillosas noticias que un judío pudo haber recibido en su tiempo, y es: hay un Salvador que había llegado. Dios no escogió los mejores fariseos de su tiempo, por más espirituales y buenos que fueran. Dios no escogió los más adinerados, por más piadosos y generosos que fueran. Dios no escogió otra persona en su sociedad, sino escogió este grupito de hombres sencillos, con sus familias humildes, para darles esa esperanza. Pudiéramos decir que toda la gente de paz de aquel entonces estaba esperando un Salvador, y podemos decir que están representados en este grupito de pastores, personas con una expectativa, personas con una sensación de esperanza, personas anhelantes de un cambio en su realidad y en su país, personas en una expectativa de decir: Señor, ¿cuándo vendrá el tiempo para nuestro pueblo? ¿Cuándo, Señor, las cosas van a ser diferentes? ¿Cuándo vendrá el Salvador de Israel? Yo me pregunto y les pregunto: ¿qué tienes en tu familia para esta Navidad? ¿Hay temor o hay gozo? ¿Qué está pasando en tu familia por esta temporada que te pone a pensar? ¿O
¿Cómo podemos hacer de esta Navidad un tiempo de gozo? Tú puedes elegir entre vivir una vida con gozo o una vida con temor. Aún podemos experimentar el gozo en medio de las adversidades. Por eso dice el Salmo 40, del 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Aquí lo que el salmista nos está diciendo es que podemos esperar en Dios pacientemente, y va a haber un tiempo donde Dios se va a inclinar, va a mostrar su rostro, escucha nuestro clamor, nos va a sacar de esos momentos de desesperación o angustia, nos va a poner en lugar firme, y en respuesta podemos decir: gracias, Señor. Cántico nuevo de alabanza, tiempo de adoración y tiempo de alabanza cuando vemos la obra del Señor. Ahora, ¿cuál era la buena noticia que el ángel vino a traer a los pastores? Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Interesante. Esta fue la mejor noticia que estos hombres pudieron recibir en toda su vida. Como les decía, tal vez Jesús había nacido la misma noche, tal vez Jesús había nacido la noche anterior. El punto es que era muy reciente y el Salvador era ya una realidad tangible. Así como el ángel dice: ha nacido un Salvador, afirmamos que toda la humanidad necesita un Salvador. No necesita un Jesús en el pesebre que todos los años la gente viene y le trae regalitos y celebramos una Navidad ya por tradición. El mundo necesita a Cristo el Señor. El mundo, si quiere ser diferente, necesita a Jesús. Tú necesitas a Jesús. Nuestras familias necesitan el Salvador. Nuestra ciudad, nuestro país lo necesitan a Él. Y yo quiero preguntar: ¿cuántos en esta tarde nos visitan por primera vez, que han sido invitados por algún amigo, familiar? Levante su mano nada más. Quiero saludarle. Dios te bendiga. Nos alegra saludar. ¿Quién más? ¿Que han sido invitados? ¿Ok? ¿Alguien más? Eso. Muy bien, bienvenidos. Nos alegra tenerles con nosotros. Quiero decirles: así como todos, ustedes también necesitan un Salvador. Y al final de este sermón yo les voy a estar invitando para que hagan una oración, para que reciban a Jesús en su corazón. Entonces, Navidad es el regalo más precioso que nos ha dado el Padre Celestial y a toda la humanidad. Dice Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Navidad se trata de un Salvador. La Navidad se trata que el Padre envió a su Hijo para que de tu vida por cada uno de nosotros tengamos la vida eterna gracias al perdón de pecados. La Navidad no es solamente la euforia de las luces y todo lo que vivimos, que es precioso, me encanta, pero no debemos perder lo obvio, y es: Jesús es el Salvador. Luego el ángel le dice a estos pastores: ok, estas son las condiciones en las cuales van a encontrar a ese bebé. Y dice: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Cuando ellos escucharon la palabra pesebre, yo me imagino que se preguntaron: ¿cómo así que en una cosa de manera donde damos de comer a los animales? Pues bueno, esa era la realidad del nacimiento de Jesús. Sin embargo, pues es un tema también de esperanza y de mostrar que nuestro Salvador nacería como cualquier persona, no como siendo hijo de un gran rey, pero de una forma humilde. Todos necesitamos esperanza. Ese es un anhelo profundo en cada ser humano, y por tener esperanza hacemos lo que sea. Ese día
el ángel le dijo a ellos, en pocas palabras, parafraseando y de otra manera, es: sus esperanzas pueden estar satisfechas porque Jesús ha nacido. Sus anhelos, lo que estaban esperando, hoy es una realidad porque Jesús, el Salvador, ahora está entre nosotros. Y acto seguido, el cielo se abrió y hubo otra visita inesperada. Ya no era solo un ángel, era un ángel con muchísimos amigos que llaman huestes celestiales, y ellos estaban adorando al Señor. ¿Y qué decía esta segunda visita inesperada? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles desearon a esta humanidad paz. Y dos cosas: anunciaron el buen deseo de Dios para con los seres humanos. La esperanza que es Jesús es una esperanza que detona en adoración, tanto en el cielo como en la tierra. La adoración es el reconocimiento de lo que Dios es, y donde venimos a Él con nuestro corazón en medio de lo que sea, nuestra enfermedad, nuestra derrota, nuestra tristeza o nuestras alegrías y demás, y le decimos: Señor, todo es tuyo, tú recibes toda la gloria. Jesús es adoración. Nuestra relación con el Señor se trata de sumisión, de amor, de amistad, pero por supuesto de adoración. Y estos ángeles desearon algo lindo, desearon paz. Queremos que ustedes, humanos, tengan paz. Ustedes viven una vida muy difícil, viven muchos conflictos, se pelean los unos con los otros, familias están destruidas, hay unos romanos que les están dañando la vida, etcétera. Pero en medio de todo ello, queremos que ustedes tengan paz. Y la paz no es solamente la paz de vivir sin conflictos como muchos anhelamos, sino es una paz primero con Dios, como lo dice Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz primaria que todo ser humano necesita, y es arreglar las cuentas con Dios, estar en paz con Dios porque hemos pecado. Jesús es la solución. Solucionado eso, pues bueno, cómo el Señor trae paz en medio de nuestro alrededor, y es lo que en la Biblia se llama la shalom de Dios. La shalom de Dios es una vida plena donde Dios transforma todo, donde la vida es completa, la vida es preciosa, la vida es rica, la vida es especial. De hecho, nuestra declaración de visión como iglesia habla de esa shalom de la vida plena. Somos una gran familia, dice así, los que se la saben van conmigo, de seguidores de Jesús que disfruta y contagia la vida plena en Él. Y eso es completamente aplicable en esta Navidad, porque usted y yo disfrutamos la vida plena que tenemos en Dios, pero también tenemos que compartirla, y es lo que llamamos contagiar. Contagia a otro de la vida plena que ya tenemos en Jesús. Ya hemos recibido la paz de Dios en nuestro corazón. Vivamos en la paz de Dios a pesar de los conflictos, a pesar de todo. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Dios tiene buenos planes para con nosotros. Por eso los ángeles dijeron: buena voluntad para con los hombres, es decir, buenas cosas de parte de Dios para ustedes, humanos terrícolas. De parte de Dios hay buenos planes. Dice precisamente Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cuáles son los pensamientos del Señor? Dice: pensamientos de paz y no de mal. El Señor tiene pensamientos preciosos de tu vida, preciosos para tu familia, preciosos para tu día a día. Escuchemos a Dios. ¿Qué tiene para Él? Son los deseos de Dios. Pero si tú me dices: David, yo no tengo paz en mi vida diaria, yo batallo con muchos problemas. Bueno, pidámosle la paz al Señor. Él es el príncipe de paz.
porque es posible tener paz aún en medio de las tormentas. Es posible tener paz aún en medio de las dificultades, en medio de los dolores del alma. Podemos decir: Señor, trae tu paz, refréscame en medio de ella. Cuando pasó todo esto con los ángeles y sus amigos y toda esa sensación de gloria que vivieron, yo me imagino que estos hombres cayeron rendidos ante el Señor, postrados en ese prado, en ese pasto, en ese monte donde estaban, y adoraron también al Señor. Unieron sus voces a las voces angelicales para exaltar el nombre del Eterno, el nombre del Señor maravilloso. Felices, anhelando. Si hubieran tenido redes sociales en aquel entonces, hubieran publicado algo, dicho: nuestros ojos han visto la gloria de Dios, hemos escuchado que hay un Salvador para el mundo, aleluya. Lo vamos a compartir con cuantas personas sea posible. Veamos el segundo punto, y es ahora José, María y Jesús recibiendo una visita inesperada. Con Marlene, mi esposa, nos topamos en un centro comercial con un pesebre que llamó nuestra atención, y que ella es muy observadora. Me dijo: oiga, esta María no es como las demás. Esta María la hicieron como realmente es una mamá recién dada a luz. Y yo dije: ay, sí, venga, tomémosle hasta una foto. Y esa foto me ha servido para traérselas hoy con la ayuda del equipo de producción en vivo, que la van a compartir en sus pantallas, en estas pantallas. Vemos ahí pues la escena normal, ¿verdad? Yo no sé si había tantos animales ahí, pero vamos a hacer básicamente el zoom al rostro de María. Allá va, vamos a ver. Ampliemos y ahí está. ¿Cómo está esa María? Adolorida. Las mamás saben lo que realmente es pasar por un parto. Uno de hombre no sabe. Pero aún horas, eso es para... Vea, yo me acuerdo cuando nació Elías, que sí pude ver a Marlene. Con Eloísa no pude hasta después de casi 2-3 días. Pero con Elías la pude ver en la misma noche. Y ella estaba hinchada, estaba cansada. O sea, pasar por dolores de parto, eso no es una cosa fácil, a pesar de que fue cesárea, pero eso es complicado. Y en medio de esa condición tan humana, si yo le hubiera dicho: Marlene, mi amor, vinieron unos pastores de ovejas que no conozco, que no sé de dónde salieron, que nunca he visto en Facebook ni en ningún lugar, no están entre mis amigos, y que vienen a saludarnos, que si quieres recibirlos, que quieren ver al bebé. ¿Qué hubiera hecho mi esposa? Olvídate, eso no es posible, ¿verdad? Y yo imagino que muchas de ustedes hubieran dicho lo mismo. ¿Cómo se le ocurre? O sea, un momentico, mi prioridad ahorita es recuperarme y salir de esto y darle de comer a este muchachito que está que grita. Preparando este mensaje, yo dije: bueno, tal vez solamente una cosa hubiera hecho que yo los hubiera mandado a seguir. Bueno, en el hospital no los hubieran dejado seguir, pero nació en una casa o en un establo. Es que me hubieran dicho: David, no los conocemos. Yo sé que estamos aquí, somos extraños, vea, mire, pastores de ovejas, pero tuvimos un encuentro con Dios, con emisarios de Dios, y Dios nos dijo que el Salvador ha nacido. Déjenlo entrar, o sea, o tengo un mensaje de Dios para tu vida, alguna cosa así. Yo hubiera dicho: bueno, pues si es así, bueno, está bien, aunque me regañen, pero sigue. Algo así pasó en ese momento. María cansada, no sabemos cuántas horas de trabajo de parto, y estos hombres entraron, dijeron el mensaje, lo que habían recibido de parte de los emisarios del Señor, y ellos entendieron que eso era de parte de Dios. Obviamente sabían, María, José, por supuesto. Dice el versículo 15, para que continuemos esta narrativa. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente
y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. O sea que habían más personas presentes, o inclusive después de eso siguieron hablando de la noticia de los pastores. Hay unas cosas muy interesantes que nos puede inclusive ayudar mucho. Los pastores tomaron la decisión de ir rápido, ir corriendo, y esto implicaba que un encuentro con lo divino, no me puedo quedar quieto, no me puedo seguir en mi vida normal, tengo que salir a decir: es verdad, lo que ha pasado es tan transformador y tan poderoso que no me voy a estar aquí en mi silla, voy a publicarlo, voy a salir a contarlo, voy a salir a buscarlo. También me enseñan estos pastores que cuando encontraron al Señor, contaron su experiencia espiritual no solamente a José y a María. Nos dice que habían más personas que ahí mismo, o como parte de su trayecto de vuelta, lo escucharon. Y es lo que todo cristiano debe hacer, y es compartir de su encuentro con Jesús, compartir de la noticia que hay un Salvador para el mundo. Necesitamos gritarlo por todo lugar: hay un Salvador. Y en estos tiempos donde obviamente ya pasó el nacimiento de Jesús, donde nos hemos desalineado un poco del verdadero sentido de la Navidad, ahora los niños hablan más de Santa Claus y muchas cosas. Hay que alinear la sociedad para que vea que Jesús es el caso central de la Navidad. No es el regalo del 24, no es la comida a las 12, no es la prima navideña, nada de eso, son arandelas. Lo más importante y lo central de la Navidad que celebramos es: Jesús es el Salvador, Jesús es Cristo el Señor. Jesús tiene unas implicaciones eternas para ti y para mí, porque nos sacó del lodo cenagoso, y porque le aceptamos y hemos sido amados en el Padre, tenemos vida eterna. Eso es la Navidad, y la celebramos con todo lo demás, pero el mensaje central es ese. Entonces, todos hemos recibido ese mensaje. Todos hemos escuchado: Jesús nació, vivió, murió, resucitó, vive para siempre, y es el mejor mensaje que esta humanidad puede escuchar. Y así como los pastores vamos apresuradamente, así como los pastores cojamos este QR, esas tarjetas que recibiste hoy en la tarde, y compártelas con amistades, no te las guardes. Tienes la mejor noticia en tus manos, y el próximo domingo la vamos a recordar a través de un tiempo muy lindo de 9 a 12. Como los pastores, vamos a compartir, vamos a decirle a la gente: el verdadero motivo es Jesús es el Salvador. Lo hemos comprobado. Ellos vieron con sus ojos, ellos vieron a los ángeles, ellos han probado, y así como nosotros también hemos probado nuestro tiempo con Dios. Si tú estás aquí, es porque tú sabes que Jesús es real, que no es una falacia, que no es una ideología. Jesús es real. Si tú sigues en esta iglesia por tantos años, es porque Jesús es real. Entonces, como estos pastores, vamos a contarlo, vamos a compartirlo con tu WhatsApp, con tus redes sociales, pero también en persona, tanto como sea posible. Y finalizamos con este tercer punto, y es: la esperanza resurge. Dice el versículo 20: y volvieron los pastores. ¿Qué hacían ellos? Glorificaban y adoraban a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal cual les fue dicho por los ángeles. Todo encuentro con Dios es un renacimiento de la esperanza. Todo encuentro con Dios resulta en es verdad, es cierto, existe, Jesús es real. La esperanza de estos hombres fue restaurada. Ellos tuvieron el privilegio de
escuchar, de ver algo único de parte de Dios para ellos. Y seguramente lo compartieron a muchos más, razón por la cual está escrito también, porque se compartió. Todo encuentro con Jesús tiene que ver con un cambio y tiene que redundar en adoración. Que en nuestro camino vamos adorando a Dios, vamos alabando a Jesús, vamos diciendo: Señor, eres verdad, es cierto, eres mi Salvador, nuestra vida depende de ti. Tal vez estos hombres siguieron con su oficio de ser pastores. Tal vez tenían que seguir ayudando a las ovejas, dándoles comida, cuidándolas de los lobos, trasnochando y mucho más. Pero la gran diferencia en sus vidas es: en su corazón había una gran sonrisa, porque había esperanza. Y eso es lo que yo te invito en esta tarde. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Y es: sí hay esperanza para ti. Sí tenemos esperanza. La mayor ya la tenemos. Jesús nos salvó. Todo lo demás Jesús lo puede transformar. Y por eso yo les invito a lo siguiente: así como estos pastores, te pregunto, ¿a quién vas a visitar en esta Navidad? Algunas visitas son anunciadas. Tú pones por un WhatsApp: mira, te quiero pasar a dejar unas galletitas con un detallito por eso en la Navidad. Ah, bueno, pues claro, ven. O mira, hice unos buñuelos, voy a pasar a tu casa y quiero decirte feliz Navidad. Ven, esas pueden ser visitas esperadas. Pero visitas inesperadas es que esa persona no sabe que tú vas a llegar, pero con lo que tú vas a llegar es algo que le va a hacer feliz y le va a bendecir. ¿Qué puedes hacer tú en esta Navidad, aunque sea inesperado para otra persona, pero que puede alegrarle sus circunstancias? Primero, el amor de Dios. Primero, el mensaje de Jesús, pero también acompañado de otras cositas. Yo no sé si los pastores alcanzaron a comprar pañales en ese tiempo, pero compartir es algo que podemos hacer. Visitar inesperadamente, pero con el motivo principal: conoce a Jesús. Conoce a Jesús, lo más importante. Así que estos pastores nos dejan unas lecciones muy lindas, muy interesantes, que podemos igualmente llevar.